Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 268 semanas ya con vosotros, y hoy vamos a hacer un vistazo generalizado, ¿vale? de la Fish Room, ¿ok? Que, como veis, esto sigue en obras. De hecho, sigue tan en obras que aquí no necesito lámpara. ¿Por qué no necesito lámpara? Porque tenemos dos cables en el techo. ¿Por qué? Porque estoy buscando alguna lamparita para colgar en el techo aún. ¿Por qué no tengo lámpara? Porque con la luz de los acuarios, para los ratos que he hecho aquí junto con la ventana, pues tenía de sobra. Pero ahora estoy pensando de cara al verano en poner, ¿vale? En poner un ventilador que, como es la parte central de la habitación, tenemos el ventilador ahí arriba y pues va a mover el aire, lo va a tener más o menos un ambiente pues no tan recargado, no tan húmedo, porque ahora sí que es verdad que están subiendo las temperaturas. En Albacete ahora mismo ya estamos a 32 grados, esta tarde que estamos grabando esto, este verano está haciendo mucho calor, o sea, esta primavera, 17 de marzo, o sea, de mayo, es una locura que haya llegado el calor tan de una. Entonces, bueno, estoy dándole vueltas y probablemente ahí arriba acabe poniendo un ventilador de techo para que mueva el aire aquí dentro y ayude un poquito a refrigerar todo con un temporizador, no lo sé. Ya veremos cómo lo hacemos, por eso de momento no he puesto lámpara porque sigo pensando en si poner o no poner. Más cosas que tengo que ir haciendo aquí por la Fish Room ahora que ya estamos de mudanza total y definitiva. Por aquí las cosas bien. Enchufe, los tengo allá arriba precisamente por no tenerlos ahí abajo, pero queda un poco feo, ¿no? Entonces igual acabo condenando esos enchufes y los bajo por aquí abajo y ya está, y por lo menos no tengo cables a la vista. Y si no, pues bueno, ponemos ahí un algo, como nos sobra aquí espacio en esta mesa, podemos poner aquí algo alto que tape un poco toda esta zona y ya está, alguna planta, alguna enredadera que caiga desde arriba, no lo sé, ¿vale? Artificial, no artificial, un poto, por ejemplo, con la luz que le llega de la ventana y tal, sería más que suficiente. Ahora mismo no, porque estoy grabando con la ventana bajada para que no se nos cuele mucha luz, pero bueno, sería suficiente. Más cositas que tengo que hacer. Mira, si giramos por aquí, tenemos todo el tema de las estanterías, que son 3 mega estanterías del copón de grandes, que sí, que me quitan mucho espacio, o sea, para que os hagáis una idea, así las tengo, ¿eh? Esto es reality, tal y como lo tengo a día de hoy. Me quita mucho espacio, creo que es no sé cuánto median de ancho, bueno, el tema. Me quitan espacio, pero yo creo que es necesario para tener mis cositas. Aquí, toda esta zona, como va a ser la zona que pega de atrás cuando grabo los vídeos, quiero hacer algo bonito, ¿vale? Cuando digo algo bonito, obviamente la placa de YouTube, gracias a todos los que estáis suscritos, mirad el reflejo. Hola, soy Cabezón. La vamos a dejar ahí, el logo de 4K igual. Aquí, zona de wabicusas, probablemente, vaya a ver. Aquí o aquí, zona de estos acuarietes pequeños, que aquí lo tengo como reservorio de plantitas con Micranthemum micranthemoides, que mirad, me está saliendo por fuera del acuario. Y la verdad es que mola, oye, como planta en emergido puede ser buena idea. Y no sé qué más hay, aparte de un poquito de alga filamentosa, que bueno, es normal porque ahora mismo esto es un charco, que nada. Pero dentro lo malo, dentro de ese charco son aguas cristalinas puras y duras, ¿eh? Una balineria tengo ahí, madre mía, que no sé ni para qué, en fin. Ya veremos. Wabicusas y estos proyectos abajo. Por cierto, este es el medidor de TDS, que ni más ni menos. Más cositas, esos son garrafas de abono, que son los que estoy utilizando, que vais a ver esta semana, la rutina que utilizo de abonos en todos mis acuarios. Como veis, acuarios que, joder, están bonitos a día de hoy, para ser acuarios 4K antiguo, acuarios 4K, están espectacular, o sea, cómo se están poniendo estos acuarietes. Y es con la rutina de abono, solo utilizo un tipo de abono ahora mismo, estoy probando esa gama y así va a ser hasta que le saquemos, vamos, el máximo partido. Y la verdad es que muy muy contento con esto. El holandés se ha llevado un machetazo grandísimo esta semana. Vamos a empezar, si queréis, por este acuario. Machetazo grandísimo respecto a las plantas. Quería pinzar a tope la rotala jarra, la rotala Vietnam. Lo hemos hecho, la rotala normal también. La Balichi, si recordáis, la semana pasada íbamos notando, y noté de hecho una bajada en su crecimiento. Estuve explicando un poquito lo del filtro, que notaba mucho la presencia exagerada de nitrógeno en el agua. Y la verdad es que lo estamos recuperando. Me estoy dando cuenta de que los pogostemons, las gambitas, se los están comiendo. No me preguntéis por qué, hay un ejército de gambitas. Y de hecho, mirad, ahí estamos viendo una en plena acción. Se los están cepillando. O sea, estas gambitas se están comiendo los pogostemons. Sí que es verdad que no alimento a las gambas. O sea, las gambas tienen alimento que pueden sacar de las alguitas y poco más. Entonces, pues si ve que han pillado la pogostemon, les ha gustado y no encuentro otra explicación.
Así que nada, así crecen ahora que parecen baobabs las Pogosteamon, las pelan enteras. Entonces bueno, veremos. Como veis, aquí nos falta tapizante. ¿Por qué? Porque la Blisa japónica, que es una planta que es maravillosa, me encanta, me gusta mucho. De hecho ahora se pone incluso naranjita cuando tiene buenos parámetros. Es muy invasiva, ¿vale? Entonces llegó a hacer mucha sombra por aquí, por la parte delantera. Y claro, la Monte Carlo, pues donde no hay luz, obviamente no crece. Entonces bueno, aparte que las gambitas también me mueven el sustrato, me lo sacan hacia afuera, pues ese es el tema. Por lo demás, por las zonas traseras, rotalas y más rotalas que ya van tirando para arriba, es cuestión de tiempo tener aquí buenos macizos. Y la verdad es que el acuario impoluto. Tengo que sacar tiempo este fin de semana, sí o sí, para limpiar las pipetas, que no las he limpiado esta semana, y se me han llenado con un poquito de diatomea. Por lo demás, genial, la verdad. Que siga así. Este acuario me tiene encantado. Y Rantanplan, madre mía, qué pez, qué bicharraco, mira qué porte, mira qué porte. Mirad qué bicho, ¿eh? Esto es un pez beta y lo demás son tonterías. Qué bicho. Ole ahí, miniaturaza. Me encanta este pececillo. Ya os digo, este lo compramos allí en Aquarium Centro Farm, en una tienda que hay en Murcia, en el centro comercial. Pues ahí lo compramos, la verdad es que encantado. ¿Este acuario cómo está? Pues... ¿qué tengo que decir de este acuario? Me decís mucho la pantalla. Aquí lo estáis viendo, en riguroso directo. Fluval Spectrum, 30 y... ¿cuántos vatios? No sé cuántos vatios da, no sé si 50 y pico vatios, no lo sé. La verdad es que las plantitas, mirad por ejemplo las rotalas jarras, que ya están cogiendo colores rojizos y demás, muy interesantes. Ni que decirte que tiene que la hierófila pinatifida es una máquina de expandirse. Tengo que ir cortando estos lunes todas las semanas. Y nada, si fuese de Albacete os regalaría todo esto porque muchas veces las podas las tengo que tirar. Pero bueno, para mí entenderme que es un jaleo estar quedando con la gente, regalando las podas y demás. Yo las regalaría encantado. Pero bueno, más cosas. Hemos puesto ya los musguitos por aquí enraizados por el tronquito. Que bueno, ya veremos conforme se vayan expandiendo. Me está saliendo un poquito de alga filamentosa, estoy viendo. O es que al poner los Physidens que tenía el reservorio metí una poca, no lo sé. Lo vamos a quitar y lo voy a observar por si acaso. Vamos, filamentosa, alga filamentosa, ¿puede ser producida por un exceso de fosfatos en el acuario? Bueno, en ciertas ocasiones sí, pero en ciertas ocasiones también lo produce un exceso de nitratos, una ausencia de nitratos, no lo sé. Iremos haciendo test si vemos que esto se nos va de madre. De momento el acuario está impoluto, así que siga así, como tiene que ser. Más cositas. Si nos venimos por aquí, al acuario marino, me empieza a salir cianobacteria, que bueno, estamos ahí haciéndonos con ella. Ya veremos si nos conseguimos hacer con ella. De momento los corales todo esto va bien, controladores ok, y no sé por qué está saliendo esto loco esta tarde. Bueno, avanza positivamente. Tengo que meterle caña también a este acuario, Tengo que meterle caña y fortalecerlo un poquito más. Aquí, esta concha, si juraría que había sacado todos los caracoles ermitaños. Bueno, en fin, no sé por qué estará ahí esa concha. Investigaré, no sé qué queda algún caracol ermitaño. Más cositas, así, sin cortar, hoy del tirón. Aquí, ¿qué tenemos? Este acuariazo, mirad cómo está. Este sí que es una maravilla. Mirad este Monte Carlo, cómo está creciendo, enraizado en tronco, Esto es una planta, la Monte Carlo, que no requiere prácticamente nada. Mirad ahora mismo las gotitas de CO2 que estamos aditando. Es ridículo el CO2 que estamos metiendo y sigue creciendo, el Monte Carlo. ¿Por qué no adito más CO2? Porque tengo que meterle una bombona a este acuario, porque me estoy cansando de recargar el tema del ácido cítrico y demás. Pero bueno, que por lo demás la verdad es que, oye, el acuario bien, sí que es verdad que lo que digo todas las semanas, que me crece un poquito a salvajada esa Valineria mini y quiero algo más denso, algo más tupido. Pero bueno, de momento no me disgusta, es un acuarete que está como está, me gusta como está y que siga así, que siga su curso. Y nada, gente, lo vamos a ir dejando ya por aquí porque de momento no va para más. Tengo aquí abajo, es que se me acumula el trabajo, chicos, se me acumula. A ver si acabamos con la maldita, bueno, mudanza, más que mudanza es a ver si dejamos ya el acuario. Pero es que mirad lo que tengo por aquí. Agua de cuando hicimos, que esto ya lo podría haber tirado, todo ya es cosa mía, la Diógenes que tengo. Agua de Goico, que no sé si nos está viendo, pero bueno, aquí tenemos tu agua todavía. Restos de hacer los paisajismos y demás con la Dragon Wood, que la verdad es que es una maravilla esa madera. Y aquí, en este acuarete de aquí, es donde os dije que íbamos a hacer un acuaterrario, ¿vale? Llamarlo como queráis,
abierto por arriba completamente, ya veremos si le ponemos una mallita y demás, para meter a los Geosesarma, ¿ok? Tiene, no sé si son 30 centímetros de altura o 35 de altura, y bueno, podemos hacer aquí un montaje con algunas roquitas, alguna maderita, cuevas y tal, para que tener aquí una población de unos 5 o 6 Geosesarma y poder disfrutar de ellos. Así que los Geosesarma no nos abandonan. La pantallita le pondremos la Nemolite, que tenía Aquario GCM en su casa, que esto pues nos lo vendió súper regalado. Así que montaremos aquí algún acuaterrario chulo. Ya veremos si le metemos alguna cascadita y tal. Dejarme tiempo para que me vaya organizando. Y nada, de momento vamos a seguir así, ¿vale? Poco a poco meteremos algún proyectito más, como el del salón, donde va a ir el Fullerheim. Va a ser una maravilla ese proyecto, pero darme tiempo. Quizás ese ya lo dejemos incluso para después del verano, cuando lleguemos de vacaciones ya le podamos meter caña y hacerlo bien. Pero bueno, darme tiempo, chicos, que esto evoluciona y evoluciona positivamente. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, le damos like, nos suscribimos al canal, le damos a campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto, ¿dónde? En un nuevo vídeo, aquí en Casa de Acuarios 4K. Adiós.